Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Merca 2.0 y feliz de que estén con nosotros como todas las semanas. Hoy tenemos un invitado que me da mucho gusto que esté aquí, primero porque nos conocemos hace muchísimo tiempo, pero segundo porque creo que es una persona que ha luchado mucho por México, no desde hoy, tiene muchísimo tiempo en esto. Y nos acompaña Max Kaiser y vamos a hablar un poquito de cómo nos está afectando la corrupción, no la corrupción, el desorden, diría yo, el caos que hay en este país, a la marca país, que es un tema que nos importa en Merca 2.0. Rápidamente, ex subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas en el Ministerio Federal de la Función Pública, 12 años de experiencia como servidor público federal, jefe de la Unidad de Auditoría Federal encargada de auditorías gubernamentales, profesor, más de 12 años de profesor en el ITAM, donde estudió, yo también estudié en el ITAM, también ahí coincidimos, miembro de la Facultad de Derecho de la Academia Internacional contra la Corrupción en Luxemburg, en Austria. También coordinó ahí o co-coordinó, impartió clases en el curso PAC, que tiene que ver con entrenamiento anticorrupción. Es decir, es un experto en corrupción. También fundador del Centro de Integridad y Ética de los Negocios. Y también estuviste al frente, Max, del Comité Anticorrupción de la Coparmex muchos años. O sea, todo menos vender pozole. Exacto. Como dice mi papá, todo menos hacerle de abogado, que fue lo que estudié. Sí, bueno. Mi papá dice siempre que soy licenciado en Derecho, pero no abogado. Porque no ejercí el litigio. El litigio. No te preocupes, te entiendo perfecto. Yo estudié administración y toda la vida me he dedicado al marketing. Así pasa. Así pasa. Creo que no sientes que de repente estás muy joven cuando tomas esas decisiones. Mira, fue muy padre esta primera etapa de mi vida en el servicio público, porque yo fui de estos que empezó de jefe de departamento, que es, digamos, el puesto de confianza de más bajo nivel, subdirector, director de área, director general adjunto, director general, subsecretario. Me faltan dos niveles y espero a lo mejor un día poderlos cumplir. Pero fue muy padre porque en el sexenio de Felipe Calderón yo fui el subsecretario más joven de todo el sexenio y era una carga brutal de responsabilidad, claro, porque era todo el tema de las responsabilidades administrativas y las contrataciones públicas, ¿no? Y entonces, pues me tocó, por ejemplo, ver cosas. Te dejó sin pelo. Me dejó sin pelo, ¿no? Ya no tenía antes, pero me dejó sin pelo y me dejó sin estómago, pero fue muy bonito el poder contribuir a cosas como la nueva ley de contrataciones públicas, una nueva ley de obra, proyectos de infraestructura monumentales, poner orden en ciertos temas. Te tocó limpiar el precio de las medicinas, ¿no? En algún momento. Me tocó esa parte padrísima. Sí, me acuerdo muy bien. Tuvimos generamos la nueva ley de contrataciones públicas y surgieron 3 nuevas herramientas: las subastas en reversa, los convenios marco y la capacidad de consolidar compras. Entonces de pronto agarramos ese instrumentito, el último, el de la consolidación, sentamos a todas las grandes farmacéuticas de México con las 100 medicinas que más se compraban, las 10 cosas que más se consumían, y los sentamos a hacer un convenio marco de 2 años que implicó un ahorro de varios miles de millones de pesos solo la firma de ese convenio, ¿no? Bueno, y hoy los problemas que hay con medicinas, ¿no? Es una locura. O sea, justo al inicio de este sexenio me tocó sentarme con las organizaciones de farmacéuticos de México, las varias que hay, y les dije, viene un drama, porque esta locura de juntar todas las contrataciones públicas en la Oficialía Mayor de Hacienda, hacer un embudo espeluznante, tumbar todos los contratos que había con los distribuidores de medicinas y demás, va a generar un drama. Se los dije en 2019. Va a generar un drama y lo peor, les van a echar la culpa a ustedes. Van a decir que ustedes son los corruptos, que ustedes escondían las medicinas. Y fue lo que pasó. O sea, el gobierno echó a perder todo el sistema de abasto de medicinas y ha provocado muertes concretas de personas, niños con cáncer, que no es que vivieran en Dinamarca, pero tenían sus medicinas, las tenían ahí y tenían sus tratamientos. Hay varios miles de niños que han muerto porque no tenían la medicina que el gobierno tenía que proveerles. Es que yo creo que ese tiene que ser el marco de cualquier discusión de lo que se hace o no en este gobierno. Y en todos los gobiernos, las decisiones de gobierno tienen implicaciones en la vida diaria, en la reputación de las empresas, en cómo deciden invertir o no deciden invertir, en la vida de las personas, si deciden quedarse o irse del país, si deciden que sus hijos estudien en el país o no. A mí me rompe el corazón, Max,
Tú y yo somos jóvenes que creímos en México, que estudiamos aquí, que nos quedamos aquí, pero hoy ¿cuántos de todos los niveles socioeconómicos, cuántas personas están haciendo hasta lo imposible para sacar a sus hijos? Y eso pues se convierte en una fuga de talento. Y tenemos que tomarlo como el marco de la conversación, me parece a mí, de cuáles son las implicaciones para México y cómo se percibe a México. Y cómo ves tú que las decisiones que está tomando ahorita México en su conjunto, desde el gobierno hasta la sociedad civil, están afectando o no la marca México. ¿Tú crees que está afectada la marca México? Totalmente, brutalmente. Déjame te pongo un ejemplo de los países a los que admiramos. Hay un documento que circuló hace unos años que se llamaba The Road to Denmark, ¿no? Todos queríamos ser Dinamarca. Todo el mundo quiere ser Dinamarca. Y la gente cree que los daneses tienen algún gen que no tenemos el resto del mundo. No tienen ningún gen, hacen la chamba. ¿Cuál es la chamba de una democracia, de un gobierno democrático? Genera una estructura de gobierno profesional, íntegra, con buenas instituciones, bien planeadas, con buenas leyes, con personas capaces y profesionales en cada una de las áreas, con buena experiencia, con una sociedad civil que está presionando para que el gobierno haga la tarea y tiene la capacidad de hacer varias cosas a la vez que está dando buenos servicios con buenos métodos, procesos, instituciones y personas, está revisando qué está haciendo mal, está vigilando a los que quieren pasarse de lanza en alguna parte del gobierno, tratando de utilizar esto para beneficio propio, está viendo cómo está impactando en la sociedad, en la industria, en el sector eléctrico, en el medio ambiente, o sea, son gobiernos diseñados para que a todo mundo le vaya bien. Pasaron los europeos y sobre todo los europeos centrales por este drama de la Segunda Guerra Mundial y aprendieron la lección, más allá de la democracia y las libertades y demás, que es una gran lección que aprendieron a que tenían que hacer aparatos de gobierno eficientes, eficaces, contenidos limitados, vigilados, auditados, que tuvieran la capacidad de reconstruirse. Entonces, cuando la gente dice vamos a parecernos a Dinamarca, la chamba es enorme. ¿Por qué? Porque todo el mundo confía en Dinamarca cuando va a hacer un contrato, cuando va a hacer un proyecto, cuando va a llevar una nueva tecnología, cuando va a invertir en alguna industria, porque tienen perfectamente claro varias cosas respecto del aparato de poder. Uno, que está limitado por las leyes y que hay una expectativa clara que cuando la ley dice A, el gobierno va a hacer A. Eso es importantísimo, la capacidad de predecir que el gobierno va a cumplir con lo que le toca. Dos, que cuando no lo hace, hay una consecuencia. Alguien va a pagar los platos rotos por haber violado un contrato, abusado del poder, tratado de bajarle una lana al proyecto, tratar de buscar un soborno. Va a haber una consecuencia. Tres, saben perfectamente que es un gobierno que busca maximizar los recursos públicos. Entonces, sabe una empresa, por ejemplo, que va a hacer un puente o una presa, sabe que necesita ofrecer el mejor proyecto posible porque va a competir contra las mejores empresas de Dinamarca y del mundo por ese proyecto. Porque el gobierno no contrata al cuate del primer ministro, contrata a la mejor empresa posible porque se maximizan los recursos. Pero una cosa importantísima, Álvaro, es que todo esto sucede porque hay una sociedad que está vigilando y exigiendo y dándole guerra al gobierno de ese no era el mejor proyecto, ese no era el mejor precio, no cumpliste con la ley, ese cuate se pasó de lanza y hay que sancionarlo. O sea, hay una dinámica y una estructura completa funcionando para. Ese era el parámetro. Ahora, ¿qué pasa en México desde hace muchos años? Exactamente lo contrario. Es un gobierno, los gobiernos mexicanos han estado diseñados para extraer, para que gane el que tiene el puesto. Son confiscatorios y distributivos, ¿no? Sí. Así son, ese es el modelo de gobierno. Y reforzando lo que dices, ahorita rápidamente buscaba el dato que te lo quería dar, lo peligroso que es exceder la velocidad si eres danés. O sea, el tamaño multa que te va a llegar va a ser un tema serio. Y aquí al revés, aquí cada vez queremos menos multas, menos seguimiento, que cada quien haga lo que sea, quita la fotomulta, no queremos problemas. Me acuerdo cuando llegó Andrés Manuel al gobierno, dijo, como hay corrupción de parte de los policías, quitemos las multas. Y hoy es tierra de nadie. Tierra de nadie. Tierra de nadie todo el gobierno. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a esta idea de que el gobierno es un
es un concepto, ¿no? Y entonces las personas llegan y básicamente hacen lo que quieran. Hay muy pocas consecuencias, no solo para el corrupto. La corrupción está definida como la utilización del poder público para beneficio privado. Y eso hay por todos lados. Pero también para el que abusa del poder, al que de pronto da el manotazo en la mesa y dice, se cancela ese proyecto. O voy a mandar a la Marina a incautar unas vías de tren. O cancélense todos los proyectos de energía limpia porque ahora queremos usar diésel y carbón. ¿Y cómo le explicas a un empresario danés o alemán o italiano o brasileño que puede llegar la Marina a incautarte algo? Porque además yo quiero poner en la mente de las personas la imagen del operador de las vías y llega un pelotón a tomar una vía, y seguramente no fue un pelotón, seguramente fueron 2 o 3 camiones de soldados. Yo creo que sientes que la Virgen te habla. Y mira, no quiero decir, Max, en este momento si era necesario no tomar la vía, pero en el marco de esta conversación, que es la afectación a la marca, es cómo lo haces pesa. Probablemente si hubieran mandado, probablemente sí había que tomar la vía. Yo no soy el presidente, y ser presidente no es ser popular, lo entiendo. Pero hay una gran diferencia entre mandar la Marina y mandar a, no sé, 5 o 6 personas del gobierno federal, presentarse, identificarse y decir, tomamos. Ahora, si la gente se pone agresiva, pues ahí ya mandas la Marina, ¿no? Fíjate, el tema es un ejemplo, y es un ejemplo muy significativo. Sí es. Porque tiene que ver con el contexto y la historia, ¿no? O sea, porque después nos lo explicaron y salió peor la explicación. Llevábamos meses negociando, no acordamos el precio y entonces decidimos expropiar. Bueno, no es expropiación, es una ocupación temporal. Oiga, pero esa está en la ley de expropiación solo como una cosa exclusiva y no aplica para este caso. No, bueno, pero entonces era para que continuáramos con un proyecto que queremos hacer porque es muy importante para México. Está bien, pero hay una cosa que se llama propiedad privada. Sí, pero ya estamos negociando. Una semana después nos enteramos que el presidente dice... Ya decidimos que no hay lana y le vamos a ampliar la concesión en otro tramo para que nos deje usar ¿Con qué facultades? ¿De dónde se sacan esas facultades para hacer estas cosas? Ese es el drama. Y regresando al tema de la marca México y cómo le explicas eso a un danés. Un danés va a poner a sus abogados a estudiar la ley mexicana y el abogado va a decir... No sé de dónde sacaron las facultades para hacer eso y por lo tanto México no es predecible y por lo tanto México no es seguro para la inversión. Me dice mucha gente, pero de todos modos vienen. Sí, claro, porque estamos al lado de los gringos. México es un... Porque es un negociazo. Por eso, estamos al lado de los gringos y no venir a México es costosísimo. Pero vamos a poner un ejemplo de cómo vienen. Hace poquito di una conferencia a unas empresas gigantescas que tienen comercio vía marítima, ¿no? No digo cuál, pero ¿cuál es lo que es? Yo iba a dar la conferencia y llegué 5 minutos antes mientras estaba hablando el cuate anterior. Entonces el cuate anterior estaba cerrando su conferencia hablando de la inseguridad, del crimen organizado, del abuso del gobierno y todo. Y estaba dándoles estrategias de cómo darle la vuelta al crimen organizado, de cómo incorporarlo en sus medidas de seguridad, de cómo incorporar el abuso de poder. Entonces yo lo que decía es, cuando empecé a hablar yo en la conferencia, dije, ¿no les encantaría no tener que incorporar esas cosas en sus estrategias de negocio porque ya no pasan en el país? Ese es el drama, Álvaro. El drama es que si viene la inversión, sí llegan a México, pero ni llegan con la mejor gente, ni llegan con la mejor tecnología, ni llegan con las mejores condiciones, porque llegan a prepararse a un mercado hostil, en muchos sentidos. Un mercado hostil por la inseguridad, un mercado hostil por la corrupción, un mercado hostil por el abuso de poder, por la violación de contratos. Tú pregúntale a un gringo lo que le pasa cuando en México le violan un contrato. Hay que ir a tribunales mexicanos. Pregúntale a Donald Trump. Todavía no perdona a México de cómo perdió un juicio, que no sé si tenía razón o no. Pero y yo creo que hay un tema importante. ¿A quién mandas de tu equipo a México? O sea, también vas a mandar al más bravo, ¿no? Mandas al fontanero, sí, mandas al que se sabe entender con...
Tampoco creo que sea bueno para la marca, para el país, y creo que se manifiesta muchas veces en cosas más pequeñas. Se manifiesta en el turismo, en los lugares donde se quedan las personas, se manifiesta en cómo te reciben cuando cruzas la frontera como mexicano, se manifiesta en la seguridad que va a tener alguien en venderte, por ejemplo, o comprarte un auto usado del otro lado de la frontera. Tiene consecuencias en el día a día las decisiones que tomamos, como, insisto, desde el gobierno hasta la sociedad civil, porque todo eso afecta a la marca México. Tiene consecuencias en el tipo de proyectos que escoges para traer a México en términos de plazos. Por ejemplo, hay 3 ejemplos. El aeropuerto de Texcoco, que se canceló, los proyectos de tecnología de energía limpia que se cancelaron, y todos los proyectos de exploración en aguas profundas. Son proyectos que requieren un nivel de riesgo enorme, porque son inversiones de muy largo plazo que van a ver su rentabilidad en un muy largo plazo. Entonces necesitan un nivel de confianza enorme. ¿Confianza en qué? En que las reglas son claras, en que no me las van a cambiar a la mitad del camino, en que no el gobierno no por un capricho va a romper una serie de contratos o destruir un proyecto, porque no me van a cambiar a la autoridad reguladora y de pronto la autoridad reguladora va a decidir cosas diferentes. Necesitas ese nivel de confianza. ¿Qué pasa cuando ves que nada de eso está? O que todo eso ya cambió, que el gobierno puede destruir proyectos por capricho, puede cambiar inversiones, puede mandar recursos fiscales a otro lado y no al proyecto que estaba, puede cambiar la autoridad reguladora y entonces ahora se dedica a otra cosa? ¿Qué es lo que sucede? Llegan proyectos de corto y mediano plazo, en el mejor de los casos, porque el riesgo es enorme para traer proyectos gigantes, ¿no? O la señal que le estamos dando a las personas que están invirtiendo para venir aquí es que con quien hay que quedar bien es con el de hasta arriba. Pero fíjate, eso es bien interesante lo que dices, porque solo vienen empresas de países donde los niveles de exigencia en sus sistemas de compliance no son los mismos. No quiero hablar mal de países en concreto, pero China, la India, ciertos países asiáticos y demás son más relajados. Que son, vamos a decir, más relajados. Es una forma muy política. Es una forma muy política de decirlo. Son más relajados en sus sistemas de compliance. Dicen, yo sí voy, y yo sí hablo con el gobernador, y yo sí me siento a cenar con el presidente municipal para mover el permiso y demás. Pregúntale a Walmart si va a volver a venir a México a tratar de poner lugares en todo, o sea, sedes en todos lados, haciendo lo que hizo hace poco. La golpiza que se llevó en Estados Unidos fue monumental. Fue tan grande que derivó en cambios enormes en todas sus políticas internas de compliance. Sí, pero Max, ahí es interesante, porque Walmart en México ha tenido el primer país donde se expande fuera de Estados Unidos, hay que decirlo. Sí. El negocio es enorme. El negocio es enorme. Tú recuerdas lo que fue el Walmart de Miguel Ángel de Quevedo. Fue la joya de la corona de Walmart a nivel mundial durante mucho tiempo. Aquí es donde empezaron su expansión. Directivos que iniciaron esa expansión en México acabaron dirigiendo áreas completas en Estados Unidos, tú lo sabes. Entonces también te dice que tenemos esta dicotomía de un país con tantas oportunidades que la gente está dispuesta a tirar los dados y decir, híjole, si gano mucho, y si pierdo la inversión. Y el tema es la multota que se llevó. Sí, la multotota que se llevó, y el tema de prestigio que a ellos sí les importa en sus países sedes. Es una empresa muy ordenada. Pero no solo eso, platicamos antes de empezar el podcast, el drama que se genera cuando viene un nuevo político que no le gusta a la gente. Vamos a parecer Venezuela. No parecemos Venezuela, entonces la gente dice, ya ves, no estuvo tan mal, ¿no? Y lo que decíamos antes de empezar el programa es, el problema no es a qué país nos parecemos. El drama es que estamos muy lejos del país que hoy podríamos ser. O sea, hoy podríamos ser un país en pleno desarrollo por todo lo que pasó con la reforma energética, con la reforma fiscal, con la reforma en telecomunicaciones, con todas las estructuras. O sea, si lo que estuviéramos hoy discutiendo es solo que el gobierno tomó malas decisiones en A o B, o decisiones incompletas. No, el problema es la destrucción de instituciones completas que te llevan a una desconfianza brutal de quien quiere invertir de mediano y largo plazo en México. Y como dices, te lleva a que los ganones son los que sí se pueden y si quieren tener una relación estrecha con el gobierno, que no necesariamente es una que pueden reportar
en sus juntas de consejo, ¿no? No, insisto, son los bravos de la fiesta. Yo veo que el gran virus que traemos en México es el virus que ha tenido México siempre. Lo que te diría, Max, es que no es un problema de un sexenio, es un problema de muchos sexenios. Tú trabajaste en gobierno, tú lo viviste, tú trataste de corregir, me consta lo que pudiste corregir, pero lo que yo te puedo decir es que vivimos en un país de caos, que además le gusta el caos y come el caos y se siente nutrido con el caos. Es un país que no siente, para mí me parece kafkiano, que no siente mayor problema en que haya un horario de la aerolínea y un horario en las pantallas, lo cual yo me imagino que si tú eres un ciudadano de cualquier país del mundo, te bajas a transbordar y el horario de la pantalla no es el horario del vuelo. Ese tipo de cosas pasan en México, y yo por lo menos cuando alguien me pregunta, oye Álvaro, ¿por qué es México así? Le contesto, es que así es México, y de alguna manera muy extraña, Max, funciona. Creo que funcionamos a pesar de nosotros mismos. No sabría qué decirte más que la destrucción de la marca empieza en el caos. Sin duda, y somos corresponsables. O sea, digamos, el mea culpa que tenemos que hacer los ciudadanos de este país es que nosotros hemos permitido que esto suceda. En especial los mexicanos que han podido vivir o experimentar lo que sucede en otros países. Los mexicanos que dirigen empresas que funcionan en otros países y que saben cómo funcionan las cosas en otros países. Este ejemplo bobo que a veces se pone de un mexicano que se sube a un coche en México se comporta diferente. Sí. Es bobo, pero es cierto. Pero es más sofisticado y más interesante el de un empresario que hace negocios en México y que hace negocios en Estados Unidos. Híjole. Ese es más interesante. No sé, Max, yo tengo unas historias de terror de gente que probablemente conoces tú también, que han perdido hasta la camisa en Estados Unidos. Por eso. Que han ido a Estados Unidos y se los desvisten, se los tranzan, no les cumplen los contratos. Y yo veo un mexicano que llega diciendo tal cual, es un caso que viví, un mexicano diciendo, es que yo pensé que aquí sí se cumplía la ley. Y tienes un americano diciendo, pues sí se cumple, pero aquí mi chicharrón truena. Se cumple como yo quiero. Ahora, a ver, sí puede ser en algunos negocios, y sobre todo sé que en lo local Estados Unidos tiene problemas gigantescos de corrupción. No te quieres meter. Pero no una empresa de una industria federal, con regulación federal. Ahí sí la cosa es diferente. Construcción, por ejemplo. No de caminos municipales, porque la corrupción en Estados Unidos es brutal en eso. Pero sí, por ejemplo... Pero hay esta idea que no hay corrupción en Estados Unidos. Hay esta idea. Pero las empresas grandes mexicanas, yo conozco casos de empresas constructoras mexicanas, las grandototas, que en México son capaces de hacer lo que sea, darle mordidas a quien sea, hacer proyectos a medias para que les amplíen los contratos y demás, y van a Estados Unidos y son la Madre Teresa de Calcuta cumpliendo con toda la regla, porque saben que por lo menos la autoridad federal en Estados Unidos no se anda por la rama. Es una cosa completamente diferente. Y eso enoja. A mí me enoja mucho porque ellos saben que en México podrían hacer algo muy parecido. Los grandes empresarios de México podrían empujar la carreta para que las cosas en México se parecieran a los lugares que tanto admiran, ¿no? Y prefieren la idea de corto plazo de la relación con el político en turno, el que le ayuden con una auditoría del IMSS, el que le ayuden con una auditoría del SAT, el que le perdonen algún incumplimiento contractual. Ese yo le llamo el mecanismo de la corrupción. Son 4 elementos muy sencillos de explicar. El primero es las elecciones. Empresarios que dicen, yo voy a poner lana en tu campaña, pero tengo mi cuenta de débito llena, ¿no? El segundo elemento del mecanismo de la corrupción es la designación de servidores públicos en 3 áreas: las de la lana, las de los contratos, la de la fiscalización. Para que yo ya puse mi lana en tu campaña, yo quiero que haya alguien de confianza, vamos a decirlo así, en las áreas de la lana. Que vele por mis intereses. Exacto. Y de los contratos, y que en la fiscalización no sean tan exagerados. El tercer elemento del mecanismo de la corrupción son las contrataciones públicas. Ahí nos ponemos a mano. Los grandes contratos, el gobierno, solo el gobierno federal hace 200,000 contrataciones al año que valen algo así como $500 million de pesos. Billón de los buenos, de los mexicanos. Sí, de los mexicanos. El cuarto elemento del mecanismo de la corrupción es la ejecución de los contratos, ¿no?
el camino que tiene 5 centímetros de asfalto en lugar de 10, las medicinas que llegaron 500,000 en lugar de 1,000,000, que llegaron de las caducas y no de las que estoy o vendiendo mezcladitas. para recuperar la lana. ¿Para qué? Para quedarme una lana, para pagar sobornos y para regresar al mecanismo. Es una cosa que está dando vueltas y vueltas y vueltas. Y pasa lo que decías. Mucha gente, muchos mexicanos dicen, así es, así funciona, ya no le movamos. Y es una visión de muy corto plazo, porque lo que implica es que empresarios y todo tipo de financiadores del mecanismo tienen que estarle entrando una y otra y otra y otra vez, en lugar de que entre todos atoremos este mecanismo, lo descompongamos por completo y empecemos a hacer las cosas bien para todos. Todo el mundo podría ganar muchísimo dinero en este país. ¿Y cómo, en tu opinión, Max, tienes mucho tiempo en esto, cómo mejoras? ¿Cuáles serían los 3 pasos que tendrías que tomar para mejorar la marca y la imagen que tiene México en el mundo? Y preguntarte antes, tal vez, antes de esa pregunta, te preguntaría, ¿tiene, en tu opinión, una buena marca México con respecto al mundo? No, en este momento no. O sea, los grandes índices internacionales que se revisan, la combinación de ellos nos pone en un muy mal lugar. El World Justice Project hace un índice de Estado de Derecho y estamos en los últimos 4 o 5 lugares en ausencia de corrupción, violencia y violación de contratos. El de Transparencia Internacional, que es el índice de percepción de corrupción, andamos siempre en los lugares 110, 120, andamos siempre cerca de países africanos y asiáticos, o de Guatemala y Nicaragua. O sea, combinado con los índices de competitividad del World Economic Forum que establecen parámetros muy concretos de cumplimiento de contratos, de velocidad de los tribunales. La combinación nos pone en un muy mal lugar. Y entonces la gente sí viene a invertir a México porque somos geográficamente somos estratégicos, pero viene con un costo alto, o sea, nos cobra el costo del riesgo de país, ¿no? Nos cobra el costo de la corrupción, nos cobra el costo del abuso de poder, nos cobra el costo de los contratos. Tú lo sabes, una empresa que sabe que hay un riesgo importante, lo incorpora en es un fenómeno inflacionario. Absolutamente, ¿no? ¿Y entonces, cómo lo corriges? Mira, hace poco un jefe mío de un proyecto social, no abogado, me decía: ustedes los abogados andan aventando el concepto de Estado de Derecho por todos lados como si lo entendiéramos los demás. Y tiene razón, pero siempre tenemos que empezar a entenderlo porque es un buen concepto. Básicamente lo que quiere decir es que la ley manda, que la ley sí es la ley, a contrario de lo que dice cierta persona. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir el Estado de Derecho es que yo debo de tener la capacidad de predecir que lo que dice la Constitución y las leyes es lo que va a suceder. Entre más veces pase lo que dice la Constitución y la ley desde el Estado y desde el sector privado, es un país más seguro, con más Estado de Derecho. Es decir, las leyes valen, se aplican y se aplican para todos. Entre menos predecible sea un país, menos Estado de Derecho hay. ¿Qué quiere decir? Que yo, analizando la Constitución y la ley, no necesariamente sé lo que va a pasar. Porque tengo que ver quién es el gobernador, quién es el presidente municipal, quién es el empresario que aportó dinero en la campaña, si va o no va a concursar en este contrato. Entonces, si el Estado de Derecho es solo una ficción o una idea, porque yo tengo que analizar 1000 cosas para tratar de predecir qué va a pasar, eso genera un costo por la inseguridad jurídica, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tomarnos en serio es la idea del Estado de Derecho, todos. Tener leyes que sí se aplican, una constitución que sí regula y limita el poder. Tener contratos que son válidos, que si el contrato dice A, yo espero que pase A, y si no, puedo ir a un tribunal y rápido me va a dar la razón para que pase lo que yo sé que es mi derecho. Estado de Derecho es lo primero. 2, tenemos que tomarnos en serio lo que en el mundo ya se tomaron en serio, que es el tema de la integridad. O sea, sí tenemos que empezar a incorporar personas y métodos
para encontrar cuando hay fallas en la integridad desde el presidente hasta el último empleado, para prevenir riesgos de falta de integridad o de corrupción, para poder investigar, detectarlos, para poder investigarlos y para poder sancionarlos. Es decir, no es suficiente con un Estado de Derecho bien diseñado en el que la ley se cumpla. Tienes que tener también la capacidad de encontrar cuando se dan las fallas, cuando alguien sin integridad trata de romper ese modelo, sacarlo rápido, aplicarle consecuencias y que todo el mundo entienda que sí va en serio. Híjole, Max, pero eso no ha pasado. O sea, yo no he visto una consecuencia no en este gobierno, no he visto una consecuencia en ningún gobierno desde que tengo memoria. Seamos francos, no pasa. Y también con respecto al Estado de Derecho, que no es que no esté de acuerdo contigo, pero yo por lo menos en el caso de Calderón recuerdo muy bien. Llega Calderón, el primer presidente en mucho tiempo abogado, y la idea es, bien, ya llegó el Estado de Derecho, se va a privilegiar el Estado de Derecho. Y te tengo que decir, no creo que haya sido un sexenio muy diferente al de Fox, y no fue un sexenio muy diferente al de Peña Nieto, y bueno, tiene sus particularidades con respecto al tema de Estado de Derecho, pero tampoco vi yo un golpe de timón teniendo un abogado al frente, y creo que eso desgasta el concepto de Estado de Derecho, porque estaba la confianza de hacerlo, ¿no? O sea, es lo que te digo que decía mi jefe, se convierte en una quimera que los abogados avientan como un concepto de rollo político. Pero sí debe ser una aspiración. O sea, lo que voy es que debe ser permanentemente la aspiración en la construcción de instituciones. Es muy importante explicarle a la gente, las grandes democracias del mundo funcionan con un sistema de Estado de Derecho, con un sistema de integridad claro. Y la tercera es, todo esto es a través de instituciones. O sea, ninguno de los tres elementos por sí mismos te dan el resultado que quieres, pero sí son la condición necesaria. Puesto al revés, no hay una sola democracia exitosa en el mundo que funcione sin estas cosas. Entonces, si aspiramos a ser una democracia desarrollada, aspiramos a ser un país que da confianza, aspiramos a ser una marca que genera atracción de capitales, de las mejores tecnologías, de las mejores personas, de los mejores productos del mundo, sí tenemos que tener estas tres cosas, aspirar a ellas por lo menos. Y en el aspirar a ellas se genera la dinámica de el camino de la confianza. ¿A qué voy? No creo que haya un solo país en el mundo, ni siquiera Dinamarca, que tiene las tres cosas bien todo el tiempo. Pero la simple aspiración y el trabajar todo el tiempo hacia eso, hacia un Estado de Derecho, hacia un gobierno con personas íntegras, hacia un gobierno de instituciones, te genera la confianza de, bueno, lo están intentando, vamos en un buen camino. El no tener siquiera la aspiración es bien peligroso. Bueno, no, porque quién sabe a dónde lleguemos. El tener una reputación, para mí la marca, la mejor definición de una marca es lo que la gente piensa y siente de algo. Uh-huh. Si yo ahorita te digo Ferrari, pues tienes una idea muy clara, ¿no? Inmediatamente te viene rojo, inmediatamente te viene velocidad. Si te digo Coca-Cola, si te digo Apple, tienes una idea muy clara de qué sientes y qué piensas de ese concepto. Y a mí me parece muy peligroso que cuando la gente le digas México, lo que piense es en inseguridad, lo que piense es en un estado de indefinición, porque eso es lo que te dice un norteamericano, te dice un inglés. Yo te digo, oye, un inglés, y lo que te viene a la mente es puntual, automáticamente. Uh-huh. Probablemente te viene a que es poco flexible. ¿Cómo le damos la vuelta a esta imagen como país a nivel empresas? Porque una marca trae buenas marcas. Si no tenemos un buen país, si no tenemos una buena marca, no atraemos buenas marcas o dañamos las marcas que tenemos. Hace 3 semanas tuvo que haber redadas porque una marca de refrescos estaban clonando los refrescos. Tienes empresas de tecnología que no quieren poner sus oficinas aquí porque se pirotean su software. Y si creen, a los que nos están escuchando, que las decisiones de un gobierno o de la sociedad civil no impactan a la marca, vean a Rusia. Yo te diría que hoy en un partido de tenis 2 jugadoras rusas no se pueden dar la mano por la pésima imagen que se ha traído Rusia a la mesa, y por otro lado, en consiguiente, ahora Ucrania es el bueno del cuento. ¿Cómo le damos la vuelta a ese nivel tan táctico
de nosotros, ¿qué puedo hacer yo para que México tenga una mejor marca? A ver, las empresas no tienen que ser perfectas para tener una buena imagen y generar un buen sentimiento cuando las ves. Tienen errores y de pronto escándalos. Pero lo que aprecia mucho la gente, por ejemplo, es una empresa que descubrió su propio escándalo, que descubrió su propia falla, que tiene la capacidad de exponerla, de corregir, de pedir perdón. La idea no es aspirar a ser un Estado perfecto, una democracia perfecta. La simple intención, la gente la valora. La intención de ser un gobierno de instituciones, ser un gobierno de personas íntegras, la intención empezaría a cambiar la visión de la marca en México. Oye, ¿crees que hemos tenido gobiernos con intención de cambiar la imagen del país? Yo creo que sí. Yo creo que hemos tenido gobiernos con la intención nacionales y locales. Déjate, pongo un ejemplo. Ahorita no quiero meter en grillas ni de qué partido es ni nada. Pero ¿a dónde se quiere ir a vivir hoy todo el mundo? A Mérida. ¿Por qué? Es calor infernal, o sea, sí, es cierto, esa es la mejor idea de una buena marca. Inmediatamente no tuviste que decirme de qué estabas pensando. Mérida, todo el mundo quiere vivir en Mérida ahorita. O sea, lo contestaste en 2 segundos, porque tenemos amigos tú y yo que se quieren ir a vivir a Mérida porque es una ciudad segura. Porque los hijos caminan en la calle y se van a la escuela solos. Y porque está llegando inversión de todo el mundo, porque están llegando personas de todo el mundo, porque hay cultura, porque hay desarrollo, y hay alguien haciendo esa chamba. Es decir, no pasó de la nada, no de pronto los yucatecos se pusieron a inventar cosas nuevas. No, hay un gobierno local y un gobierno municipal que están haciendo la chamba, que están poniendo las instituciones, que mejoraron a la policía, que mejoraron los sistemas de inteligencia, que le metieron a la infraestructura. Y entonces la gente dice, este es un buen lugar, ¿no? Y aquí, y entonces le quieren seguir por el mismo camino. Empiezas a generar este bien, es decir, sí se puede. Ahora, otro buen ejemplo es el sector inmobiliario. Cada vez que tienes un desarrollo ordenado en este país se llena. ¿Sí? El que tú me digas, podríamos poner 1000 ejemplos en la mesa. Valle Bravo es un ejemplo, Mérida es otro ejemplo, Querétaro es otro ejemplo, donde en estos estados se ordenan las cosas y la gente luego quiere vivir ahí, quiere invertir, quiere pasar su tiempo, de todos los niveles socioeconómicos. Y si te fijas, no es ciencia nuclear. O sea, no es inventar de la nada una forma nueva de hacer gobierno o de ejercer el poder o de hacer. No, es poner orden. Es que las cosas funcionen, que las instituciones hagan su chamba, que los políticos rindan cuentas, que los contratos sean transparentes, que el cuate que fue sorprendido haciendo algo en contra del gobierno o de un contrato sea enviado a la cárcel, que las calles estén alumbradas, que se recoja la basura. No es ciencia nuclear, es hacer la chamba, ¿no? Y es un ejemplo de que sí se puede. Y hay todo tipo de argumentos. Es que Mérida es especial, es que está lejos, es que está en... No, esos son rollos. Se hace la chamba. Ahora, lo interesante es que esta chamba no acaba, ¿eh? O sea, como en las empresas, aquí reconstruyes la marca y luego tienes que mantenerla. Y tienes que seguir innovando, y tienes que seguir vigilando, y tienes que seguir... O sea, no hay una meta que un día cumples y ya te puedes ir a descansar. Eso es lo interesante de la política, que sí pequeños cambios van generando bienes para todos, y que da chamba para toda la vida, porque esto nunca se acaba. Siempre hay alguien que se quiere pasar de lanza, siempre hay alguien que quiere beneficios para sí mismo, siempre hay alguien que quiere aprovechar un buen momento para echarlo a perder o para ganar cosas propias, en fin. Entonces hay que mantenerlo, pero sí se puede. Oye, ¿qué va a pasar con la marca México? Para ti, los próximos 6 años que nos esperan. A ver, yo estoy viendo en los últimos meses un despertar muy bonito de la sociedad civil mexicana. Siempre lo digo así, yo no creo estar nunca listo para dar gracias que llegó este presidente y este gobierno con estas formas, pero sí creo que lo necesitábamos. O sea, sí creo que necesitamos una sacudida de este tamaño para que todos dijéramos, nos faltaba un chorro de chamba y le tenemos que entrar a los ciudadanos. O sea, la gran lección para mí de este gobierno es que no los podemos dejar solos. A los políticos de ningún partido.
no los podemos dejar solos. Tenemos que estar metidos en la vigilancia, en el control, en la exigencia, en la rendición de cuentas. Tenemos que pedir siempre más, siempre mejor. No podemos acostumbrarnos, Álvaro, a esta idea de, bueno, pues así somos, así mediocrones y pinchones, así está bien. Para eso alcanza. No podemos acostumbrarnos a eso. O sea, sí tenemos un potencial gigantesco como país. Tenemos todo lo que se necesita para ser de otra... He escuchado de pronto a personas que lo dicen de broma y no tanto. Sí, pero tenemos tenemos todo, pero tenemos a los mexicanos. A mí sí me enojan esas bromas. Sí. Porque... Sí. Y además es tan común. Es muy común y se dice como jajaja, ¿no? A mí no me da risa porque tenemos a mexicanos muy chingones haciendo cosas espectaculares por todo el mundo y en México también. Y si empezáramos a utilizar toda esa energía y toda esa creatividad para reconstruir las instituciones y hacer un país que nos incluya a todos, porque también es cierto que durante años, o sea, el populismo llega a los países, a las democracias que tienen deudas. Y nosotros abandonamos a la mitad del país, abandonamos a la mitad de las familias de este país, dejamos zonas marginadas, dejamos zonas de personas que tienen que pelear el día a día su comida. Y estas personas se sienten traicionadas por los gobiernos de los diferentes colores que han pasado. Entonces lo que sí necesitamos es, entre todos, diseñar una alternativa de país en la que estemos incluidos todos. Y eso nos va bien como personas que vivimos aquí, pero también le va bien a la marca México. Es decir, en el momento en que todos empecemos a pensar en cómo hacer un país que nos incluya a todos, vamos a ser bien atractivos para todo el mundo. Porque entonces ya no necesitas llegar a México y conocer al político adecuado, solo necesitas llegar a México. Fíjate que el expresidente del Club Leones en México una vez me jaló, me dijo, estaba yo haciendo una de estas bromas que hacemos en México, tan hirientes a nosotros mismos como mexicanos, y me dijo algo que no se me va a olvidar y cambió mi perspectiva. Ahorita que lo mencionas, me dijo, Álvaro, Dios solo sabe darte la razón. Entonces tú nada más di lo que quieres que Dios te dé la razón. Entonces si nosotros continuamos diciendo que vamos a ser el peor país o que vamos a acabar en el peor lugar, Dios nos va a dar la razón y ahí vamos a acabar. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener en el radar, pero mira, el tiempo es lo que es y no quiero que acabe sin que me platiques rápido para que quede aquí en el podcast, y también hacemos unos cortos de qué estás haciendo, dónde te ven, dónde te leen. O sea, hablando de una marca, tú te has convertido en una marca generadora de contenido importante. Es increíble la transformación, yo lo admiro muchísimo. ¿Dónde te pueden ver? 9,000 suscriptores en YouTube en espacio de, ¿qué? 2 meses. Lanzaste, bueno, que por cierto, miren, me regaló un libro, Max Kaiser, Paco Calderón, qué bruto cómo hace las cosas de Paco. Increíble. Lo que diga tu dedito, que me encantó el título. ¿A quién se le ocurrió el título? Entre ambos, el presidente actual, hace algunos años, cuando era jefe de gobierno y le preguntaban si quería ser presidente, decía, lo que diga mi dedito. Pero hace poco decía, los de antes quieren regresar al poder, lo que diga mi dedito. Y dijo así. Entonces Paco y yo dijimos, no, lo que diga el dedito de cada quien, el de cada votante, ¿no? O sea, él solo decide en su partido. Y tampoco. No sé, yo creo que sí. Él edite su candidato. Exacto. Pero nosotros decidimos después en las elecciones generales, ¿no? Y si a la gente le conviene votar por ellos, es lo que yo digo, vota por quien lo que diga tu dedito. Sí, si a ti te conviene, adelante. Este tema de juzgar por lo que vota de lado me parece también patético. Pero no me quiero desviar del tema. ¿Dónde? Sí. A ver, yo fui niño del colegio alemán, abogado del ITAM y luego politólogo de la London, al que le dijeron, todo es hacer leyes y construir instituciones para que todo se arregle. Y no se arregló todo. Como te decía hace rato, era necesario. Ninguna democracia sobrevive sin buenas leyes y buenas instituciones. Pero lo que nos faltaba era generar ciudadanía, ¿no? Entonces, de pronto, antes de la pandemia y en la pandemia, me di cuenta que yo podía tener alguna voz para la generación de una ciudadanía más sofisticada, que tratara de hacer las cosas. O sea, a mí lo que me pasaba, yo iba a dar una conferencia y echaba un rollo sobre la ciudadanía y la gente se le me decía, ¿y cómo, cabrón? ¿No? Entonces yo sabía que tenía que generar instrumentos. Hice 3. El primero se llama Factor Kaiser, ¿no? Que es
Hay que hablar de lo malo que está pasando, hay que entender lo malo que está pasando. Es un programa que tengo en YouTube y en podcast, en todas las plataformas de podcast. Factor Kaiser lo encuentran así de fácil y es muy sencillo. Lunes, miércoles y viernes. Lunes y miércoles en 15 minutos a las 7 de la noche te analizo las 3 noticias más importantes del día. Para entrenar a la gente a hacer a un lado lo no importante y concentrarse en las 3 cosas que sí son importantes. Y el viernes es cuando haces el recap. El viernes hago una cosa que se llama las 10 en 10. Okay. Las 10 noticias más importantes de la semana en 10 minutitos. Entonces, con 45 minutos que le dediquen en toda la semana, tienen una buena idea de qué está pasando. Entonces, es instrumento 1. Instrumento 2. Me junté con Juan Pablo Castañón, el expresidente del CCE, y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué le falta a México? Lo que dijimos es, le falta una visión alternativa, una forma de ver a un México que puede ser. Entonces, generamos una cosa que se llama la Escuela de Ciudadanos, escueladeciudadanos.org. Se inscriben gratis. Le pedimos a 32 de los expertos más chingones de México en 12 columnas temáticas que nos hicieran un ensayo. Economía, pobreza, desigualdad, corrupción, salud, educación, medio ambiente, etc. Ligados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En el ensayo cada uno dice cómo llegamos hasta aquí, qué pasa si no corregimos y cuál es la salida. Todo eso lo encuentran, es un tabique de 800 páginas. Madre. Lo encuentran gratis y lo bajan ahí. Conociéndote a ti ya lo leíste 3 veces. Pero el chiste no es ese. Lo bonito de la página, Álvaro, es que es una plataforma para generar un curso de ciudadanía. Por eso se llama Escuela de Ciudadanos. Cada uno de los autores tiene su propio micrositio ahí en la página. Y cada uno de ellos tiene un video de 15 minutitos en el que te explica su ensayo. Entonces, con ver 32 videos, tienes una muy buena idea de cuál es la agenda de futuro de este país, ¿no? Entonces, y ese es como el curso básico. Estamos haciendo convenios con empresas, con diferentes organizaciones, porque el curso se puede convertir en parte de tus ESGs, ¿no? O sea, es como yo, empresa, no solo genero buenos empleados, sino buenos ciudadanos, ¿no? Entonces, esa es la herramienta 2. Y la herramienta 3 es esa. Buenísimo. Es un libro dividido en 2. Una primera parte que es una breve historia de los últimos 4 sexenios. Lo que decías hace rato. ¿Cómo llegamos hasta aquí? No llegamos gratis. Sí, no empezó hace 5 años. El drama no empezó ayer, ¿no? Sí. Los últimos 4 sexenios, obviamente magistralmente ilustrados por Paco. Y luego, 30 conceptos de las cosas más básicas que debe saber cualquier persona que quiera entrar en la discusión política. La Constitución, las leyes, los tratados, el Estado de Derecho, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los estados, los municipios, etc. Cada concepto dividido en 3. El concepto básico, 5 cosas de cómo se ve hoy y 5 propuestas hacia adelante. Quiere decir que ese libro trae 150 propuestas de cómo podríamos vernos como país si hiciéramos la chamba. Entonces, estos son los 3 instrumentos que he estado dando guerra. Están pegando muy padre porque pues, la gente sí tenía ganas de saber cómo y de entrarle a las discusiones y de tener instrumentos en su mano para poder ir hacia adelante. El libro de pronto salió hace un par de meses. En un mes se agotó la primera impresión. Salió la primera reimpresión y estaba acabándose ya. Amazon te limita solo a poder comprar 3 libros, ¿no? Entonces, quiere decir que la gente tenía muchas ganas de entrarle a esta discusión y tener elementos para poder entrarle, ¿no? Qué bruto, me encanta. Y yo lo que quiero es agradecerte que estés aquí, Max. Sabes el respeto que te tengo porque te lo he dicho siempre, no es de hoy. Y me parece que estás peleando por un México mejor y a algunos les gusta oírlo, a algunos otros. Cada quien hace lo que puede en su trinchera. Hay que ver todos los lados. Entonces yo te lo agradezco mucho. Te invito a que vengas más seguido. Por favor. Hay una intersección muy importante entre el orden y el marketing. Sin duda. Es algo que hablé en un foro de inversionistas. Un consumidor seguro, un consumidor en un contexto correcto, crece su consumo. Y eso hace que la economía crezca. Hay una intersección en estas 2 cosas. Totalmente. Todas las industrias ganan si tenemos un mejor país. Y yo te agradezco lo que haces porque tengamos un mejor país. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Tú invítame. Yo aquí estoy las veces que sean necesarias. Eso, ya dijiste. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, suscríbanos. Síganse suscribiendo en la campanita y todas esas cosas que hay que hacer. Estamos en Spotify y el resto de los canales. Nos vemos la próxima semana.